Capítulo 11 del libro de los Hechos. El tema de hoy es la iglesia que refleja a Cristo. La iglesia que refleja a Cristo. ¿Sí? Y vamos a ir al capítulo 11, verso 19 al 30, hermanos. Y vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Sígame con su vista si es tan amable. Hechos capítulo 11, verso 19 al 30. La palabra de nuestro Dios dice así: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes les llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que los llevara a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Vamos a orar. Hemos alabado tu nombre, Señor, y reconocemos que nuestra alabanza siempre es tan pequeña comparada a tu grandeza. Pero lo hemos hecho con nuestro corazón, con todo nuestro ser, dirigido al que vive y reina eternamente y para siempre, nuestro Dios eterno. Ahora queremos rogarte que este pasaje que hemos leído podamos, Señor, asimilarlo, podamos entenderlo, que hables a nuestro corazón y que esta vida, Señor, miserable pueda ser usada para transmitir tu mensaje, mi Señor. Sé tú con nosotros hablando a nuestra vida en este día. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En sus lugares, hermanos. Queridos hermanos, Dios sigue siendo soberano en todo lo que ocurre en nuestra vida. Nada escapa de su control. Él gobierna, Él permite, Él guía. Y aunque a veces no comprendamos el por qué nos suceden cosas en nuestra vida, andamos en ciertos valles de oscuridad y problemas, podemos estar seguros de una cosa: todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Todo obra. En el momento de dolor, en el momento de la angustia, quizás usted ha dicho o ha escuchado frases como: estoy tan dolido con Dios por lo que me pasó. Estoy tan dolido con Dios. Oré y oré, pero las cosas salieron cada vez peor. Entonces, ¿dónde está Dios? Usted no se imagina cuántas veces a lo largo del ministerio me he encontrado con personas de esta manera. Estoy desanimado y cansado por lo que estamos pasando. ¿Dónde está Dios cuando yo pasaba por problemas? ¿Dónde está Dios en esto? Pero amados, Dios es bueno y sigue siendo bueno. Él no nos abandona, a pesar de que nosotros le damos la espalda, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra falta de credibilidad, de fe a Dios, a pesar de lo que somos. Él sigue siendo bueno y no nos abandona.
Aunque en medio del sufrimiento nos está formando a la imagen de Dios. Y es algo que podemos entender como hijos de Dios, que en medio del sufrimiento podemos ver que Dios nos forma en carácter de Él. La Iglesia Bautista del Alfarero es así, Iglesia Bautista del Alfarero, porque creemos que Dios está formando nuestras vidas y queremos que eso pase en nuestra vida. Y esto es lo que vemos en la iglesia, en la historia que hemos leído de la iglesia de Antioquía. Después de una persecución, y a veces pensamos que una persecución es solamente a criticar a los cristianos, y a veces pensamos que vivir en este país, sí, tener restricciones, ciertas restricciones es como persecución, pero lo que estamos viendo en Antioquía es más que eso, es donde su vida está en peligro. Una iglesia que nació en medio de lo inesperado. Fue una iglesia que reflejaba el carácter de Cristo. Amados, esto es lo que es una iglesia que está siendo glorificando a Dios. Es como la iglesia de Antioquía. Hoy veremos juntos cómo el Señor transforma el dolor en propósito y cómo nosotros como iglesia podemos seguir ese ejemplo en nuestra vida. Así que, amados, una iglesia, póngalo en su corazón, una iglesia, sí, la vida de la iglesia refleja el carácter de Dios. La vida de la iglesia refleja el carácter de Dios. Y esa es mi oración siempre. ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Cómo vivimos? De verdad, y vea, está ese punto de reflejar el carácter de Cristo. De verdad. Vaya que si Dios me golpeó con este pasaje. No sabe cuántas veces he predicado este pasaje y Dios cada vez que lo leo, cada vez que lo estudio, me pega a mí porque siento que no he sido lo mejor para con Él. Así que yo quiero compartir con usted 5 puntos que nos ayudarán a entender por qué es necesario tener una iglesia que refleje el carácter de Cristo. Durante los pasajes anteriores, los capítulos anteriores, se enfocó, sí, el libro de los Hechos en el carácter de la persona, en personas. Sí, vimos ejemplo de Esteban, vimos de Saulo, vimos varios, Pedro, vimos Cornelio, vimos cómo se reflejaba. Pero hoy vamos a ver cómo una iglesia debe comportarse cada día y para reflejar el carácter de Dios. Y lo primero que podemos ver, una iglesia que ve a todos con ojos de Cristo. Versículos 19 al 20, fíjese lo que dice. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaban tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a gentiles acerca del Señor Jesús. Fin de la cita. Los creyentes que fueron dispersados por causa de la persecución comenzaron a predicar no solamente a judíos, sino también a gentiles, personas que no eran judías. Tal vez no lo hacían al principio por temor. Tal vez tenían miedo de cómo iban a enfrentarse a ellos. Recuerden, ellos no conocían a Dios, no tenían principios que los judíos tenían. Y tenían tal vez miedo. O tal vez era por costumbre. O tal vez, o quizás era porque no podían creer que los judíos también Dios los amara y los hubiera salvado. Pero el amor de Dios es más grande que nuestras limitaciones, amados. Cada día usted y yo tenemos oportunidad de demostrar el carácter de Cristo. No solamente, usted puede decir que yo no manejo el idioma, es que a veces no me entienden. Hermanos, buscar o reflejar el carácter de Cristo es cómo usted puede vivir y cómo vive. Algunos hermanos valientes de Chipre y de Cirene comenzaron a compartir el mensaje también con los no judíos y el Señor los respaldó por eso. Cada que usted y yo compartimos el evangelio, cada que usted y yo lo hacemos, amados, Dios nos respalda en eso. Si hay algo que debemos estar seguros, es que cuando compartimos el evangelio, si Dios está en medio de eso, porque el evangelio es poder de Dios, poder para salvación.
Aunque aquí contemplamos con asombro que la iglesia de Antioquía, nacida del corazón misionero de una iglesia de Jerusalén, llegó a ser un faro de luz, hermanos, en medio de del mundo conocido de ese tiempo. Un faro de luz. Eso sucedió con Jerusalén, nació todo. Pero Jerusalén no se quedó allí. De Jerusalén salió Antioquía. Sí, una iglesia madre, una iglesia hija. Aunque al parecer no contaban con los mismos recursos que la iglesia madre, fue en Antioquía donde el Señor decidió levantar un epicentro del mover del evangelio. Allí es donde vemos que Jerusalén, a partir de este momento, vemos que Jerusalén ya no fue la principal, el principal iglesia, sino fue Antioquía. Allí vemos que una comunidad joven, vibrante y profundamente comprometida con Cristo comenzó algo que transformaría la historia. Amados, una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, abraza la misión con compasión y fidelidad. Una iglesia que guiada por el Espíritu Santo abrazó la misión con compasión y fidelidad. Cuando comenzó la iglesia, no era una iglesia grande en número, ni rica en bienes, hermanos, pero sí era rica en fe, en amor y entrega. Y gracias a esa entrega, gracias a ese mensaje de salvación, cruzó las fronteras el evangelio, alcanzó corazones y por la gracia de Dios también llegó hasta nosotros. Nosotros somos fruto de esa iglesia, hermanos. Somos fruto de la iglesia de Antioquía, porque no se quedó allí, salió. Y nosotros somos fruto de eso. Y vea, necesita pensar nuevamente y regresar a sus principios. Tenemos un año y cuánto hemos avanzado y tal parece que cada vez estamos retrocediendo en lugar de ir adelante y creerle más a Dios y comprometernos con Dios. Qué hermoso es recordar que muchas veces los grandes moveres de Dios comienzan en lugares sencillos con corazones dispuestos. Y usted puede poner y yo puedo poner infinidad de pretextos, pero nada nos justifica el no ser dispuesto y usado para Dios. Que así como Antioquía, hermanos, nuestra iglesia también pueda ser tierra fértil donde el evangelio florezca y se extienda hasta lo último de la tierra. Amados, mis hermanos queridos, esta iglesia fue puesta para esto. Dios nos trajo aquí para esto. De hecho, como iglesia, este es el modelo que seguimos. Y vea, tiene los principios de la iglesia de Antioquía. Yo no inventé nada. Solamente puse la iglesia de Antioquía como el modelo que debe seguir y vea. No podemos hacer excepción de personas, hermanos. De hecho, necesitamos cada día, estar buscando a esas personas. No podemos quedarnos en nuestro confort. Dios no nos llamó para estar en el confort. No es eso, hermano. Dios nos llamó para pagar el precio de seguirlo a Él. Dios nos llamó para ser una luz en medio de la oscuridad. Dios nos llamó aquí para hacer la diferencia entre todas las demás. Dios nos llamó aquí y nos dio su palabra, su espíritu. Nos dio todo para hacerlo. Para llegar a ser una iglesia como Antioquía, debemos comenzar en nosotros, confiando, creyendo y obedeciendo a Dios. La iglesia de Cristo está llamada a ver al prójimo con ojos de compasión, como lo hizo el Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 4 con la mujer samaritana? Y tuvo compasión de ella. Todos necesitamos perdón, todos necesitamos salvación. Y la gente que está afuera necesita eso. Necesita escuchar el mensaje de salvación. Necesita ser confrontado con el evangelio. Como iglesia estamos rodeados de cultura, de diferentes culturas, de diferentes acentos, trasfondos distintos. Y en vez de alejarnos de ellos, debemos ver esto como una oportunidad divina.
Dios nos trajo aquí para alcanzar a muchos, amados. Muchos. No cierre la boca cuando hay tantas almas necesitadas de esperanza, de salvación. Comprometa su vida ahora para ser usado por Dios. Comprométala. Si ya lo ha hecho, continúe trabajando allí. Crezca, anime a otros por el bien del Evangelio. Por el bien del Evangelio. Algún día estaremos delante de nuestro Dios. Algún día estaremos delante de nuestro Creador. Y nos pedirá cuentas, amados. Nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho, de lo que nos ha dado, de nuestra familia, del Evangelio. Nos pedirá cuentas. ¿Y qué vamos a decir? Amados, una iglesia, sí, que refleja el carácter de Cristo, es una iglesia que proclama con pasión. Versículo 20 al 21 dice: sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y de Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. Fin de la cita. El texto dice que el poder del Señor estaba con ellos. La Reina Valera dice, y Dios estaba con ellos, y la mano de Dios estaba con ellos. Y muchos creyeron. Amados, todo empieza con hombres y mujeres comprometidos con Dios. Todo empieza con hombres y mujeres con un corazón dispuesto cada día por Dios. Todo empieza con nosotros haciéndolo. Pero si nosotros como iglesia, como individuos, no hacemos, de nada podrá hacerlo afuera. ¿Por qué? Porque aquellos creyentes hablaron con valentía. No con vergüenza, no con miedo. No se preocuparon por compartir el Evangelio solamente por quedar bien. No se preocuparon por su comodidad. No se preocuparon por su vida siquiera, porque estaban en peligro. Predicaban con pasión al Señor Jesús, con pasión. Y eso es algo que cada día oro a Dios porque tengamos pasión por el Evangelio, porque tengamos pasión por su palabra, porque tengamos pasión por la iglesia, porque tengamos pasión por la santidad de Dios. Si usted ha sido perdonado por Cristo, no puede callar, amados, porque Cristo llena su corazón, llena su vida. No podemos guardar esa alegría solo para nosotros, necesitamos compartirlo. Tal vez usted me diga, pero no sé cómo hablar. No tengo el don, algunos han dicho. Amados, no se trata de grandes palabras. Se trata de un corazón que ama al prójimo y comparte lo que ha recibido. Si de verdad Dios es el que ocupa el primer lugar en su vida, compartamos con pasión a Cristo. Si hay algo que yo oro por mi vida, es que nunca pierda la pasión por Cristo. Hace unos días hablé con un pastor amigo y me decía, tuve que renunciar al ministerio, estoy cansado, ya no tengo fuerzas. Y estaba escuchándolo y le dije, pastor, yo he estado en ese lugar. Yo he estado en ese lugar. Tengo una carta de renuncia en mi escritorio todos los lunes allí. Nunca la he firmado, pero la tengo. Pero cuando veo eso, cuando estoy pensando en el Cristo que sirvo, mi pasión continúa. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las buenas noticias, buenas nuevas. Y cuando veo eso digo, ay, es hermoso mis pies. Amados, la iglesia, si la vida de la iglesia refleja el carácter de Cristo, refleja el carácter de Cristo.
Así que si usted se ha desanimado por una u otra razón, es tiempo de animarse. Y no por lo que vea en la iglesia, sino por a quién servimos y a quién si hemos entregado nuestro corazón. ¿Quién nos ha llamado? La iglesia de Cristo refleja su carácter, ¿sí? Y ese carácter se ve, cuando una iglesia anima y edifica como Cristo. La pasión del Señor Jesús fue tan grande que dio su vida por nosotros. Pero no fue solamente eso, sino que animó y edificó siempre. Versículo 22 al 24 dice: y cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Fin de la cita. Cuando la iglesia de Jerusalén oyó lo que estaba pasando, enviaron a Bernabé, no cualquier persona, enviaron a un hombre de Dios. Él, al ver lo que había pasado, lo que estaba pasando, se alegró de lo que estaba pasando, se animó a los creyentes a que siguieran fieles a Dios, que siguieran haciendo la obra de Dios. Y muchas veces, si les decía, tuve que hablar con mi amigo pastor y le estuve animándolo, diciendo: pastor, yo he estado en eso, pero he visto la gloria de Dios y he visto que en momentos más difíciles solamente puedo voltear a la cruz y decirle: Señor, no puedo más, ayúdame. Inyecta tu pasión en mi vida. Bernabé no fue a juzgar. Bernabé fue a confirmar la gracia de Dios que había entre ellos. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo, bondadoso y con fe. ¿Y cuántas veces usted necesita levantarse y ver cómo un Bernabé se levanta y le anima a usted? Qué hermoso sería cuando alguien nos observe y diga lo mismo de nosotros. Imagínense, ese hermano refleja a Cristo, esa hermana anima, edifica, fortalece, esa iglesia está comprometida con el Evangelio. Pero eso habla de nosotros. ¿De verdad eso está pasando en nuestra vida? ¿Podría ser usted un Bernabé en la vida de otros? Dios está buscando corazones como lo del de Bernabé. Sencillos, llenos del Espíritu, con un deseo sincero de ver a otros crecer. ¿Está dispuesto a hacerlo? Porque la vida de la iglesia refleja el carácter de Cristo, hermanos. La vida de la iglesia. Y vaya que si nos hemos preocupado para cuidar la sana doctrina en nuestra iglesia, nos hemos preocupado para alimentar a la gente. Vaya que si nos hemos preocupado para hacer la obra de Dios. La iglesia debe reflejar el carácter de Cristo, porque una iglesia de Cristo colabora y discipula. Versículo 25 y 26 dice: después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Escucha esto. Fue en Antioquía donde por primera vez los creyentes los llamaron cristianos. Bernabé entendió que la tarea era tan grande que fue a buscar a Saulo. Dijo: no puedo, está creciendo mucho, está creciendo, necesito ayuda. Juntos sirvieron por un año entero enseñando y edificando a la iglesia de Antioquía. Es aquí nuevamente como la iglesia de Antioquía se ve se va equipando poco a poco con el fin de ser efectiva, ¿sí?, en la misión que Dios le ha dado. Pastor Rafael me pidió: pastor, yo no puedo, mi iglesia está creciendo, yo no puedo trabajar en mis líderes, necesito ayuda en la predicación, prepara a mis predicadores. Con gusto lo he hecho. Una iglesia debe reflejar eso. Sí, y vea, no solamente se ha quedado aquí, hermanos. Yo cuando voy, yo no me represento a mí, yo represento a la iglesia, yo represento a Cristo.
Esta iglesia de Antioquía se unió en un solo corazón, en un mismo espíritu, en una misma misión. Y esto hemos repetido una y otra vez durante cada domingo. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Esto marcó una diferencia enorme en la vida de la iglesia. Y debe de marcar una vida diferente en nosotros, hermanos. Ahí fue donde por primera vez se les llamó cristianos. Primero les llamaron nazarenos, ¿recuerdan ustedes? Y ahora les llamaban cristianos. Y no era por un apodo, sobrenombre, no era por eso. Era porque tenían una identidad. La gente los veía y decían, estos verdaderamente son como Cristo. Cristiano significa ser pequeños Cristos. Querido hermano, no estamos llamados a vivir el evangelio solos. Necesitamos trabajar en unidad. Y usted no está trabajando en unidad en el servicio a Dios, es tiempo de parar y empezar de nuevo. Usted y yo somos responsables de ayudar a otros a crecer, madurar y a ser como el Señor Jesucristo. Somos responsables. ¿Usted cree que Dios nos llamó solamente para la salvación? Nos llamó para hacer la obra de Él. Fue más allá. ¿Está usted discipulando a alguien? Y cuando hablo de discipular, no solamente cuando se sienta y da una clase de discipulado, sino lo ve a usted, un hermano, una hermana, de tal manera que cuando habla con esa persona hay bendición, hay sabiduría de Dios en su conversación. Hay ayuda para crecer. Está invirtiendo en la vida espiritual de otros, aparte de su familia, por supuesto. Se deja enseñar y corregir. Está comprometido con la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Está comprometido con eso. Que nuestro testimonio sea tan claro, hermanos, que otros digan, allí va un cristiano. No por la religión, no porque venimos cada domingo a la iglesia, sino porque nuestra vida refleja a Cristo. Amados, está reflejando a Cristo. Es Cristo el centro de su vida. Porque una iglesia que proclama a Cristo es una iglesia que da con generosidad. Generosidad. Versículo 27 al 30. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a ser un gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que lo llevara a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Fin de la cita. Un profeta se levantó y anunció que iba a haber una gran hambruna. Y sin que nadie se los pidiera. No hubo, vamos a levantar una ofrenda especial, llegó Saulo y dijo, nada. La iglesia de Antioquía decidió ayudar a los hermanos de Judea. Cada uno dio conforme a lo que tenía y enviaron esa ayuda con Bernabé y con Saulo. ¿No es hermoso ver eso? Una iglesia joven, hermanos, una iglesia compuesta con nuevos creyentes, pero con un corazón generoso y sensible y por supuesto obediente. Eso es lo que es una iglesia. No es la cantidad. Es como lo dice 2 Corintios 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no le den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. El dar, amados, el dar es una expresión del carácter de Cristo. Él se dio a sí mismo, no escatimó nada.
Una iglesia que no da, escuche esto, es que no se preocupa por las necesidades del cuerpo, no refleja el carácter del Señor. Y lo pregunto con amor, ¿está usted reflejando a Cristo con todo lo que tiene? Somos una iglesia como a la de Antioquía que apoya y que responde, que se entrega. Amados, esto es importante. ¿Cuántas veces, usted no se imagina cuántas veces cada fin de mes estoy presionado por pagar la renta aquí? Por las cosas que hay. Me pregunto, nuestro Dios no ha sido bueno con nosotros. Me pregunto, ¿qué no Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual? No podemos ser fieles a Dios. Una iglesia que ama a Dios es una iglesia que da con alegría. Una iglesia que da con alegría. Déjenme terminar con esto, hermanos. Querida iglesia, la iglesia de Antioquía nos da un modelo preciso de lo que significa reflejar a Cristo. Y fue una iglesia que evangeliza, una iglesia que edifica, que exhorta, que enseña, que sirve, que apoya y que se expande. Esa es la iglesia de Antioquía, esa es la iglesia que nosotros debemos tener. Eso debe ser IBEA. Una iglesia que rompió las barreras, que vivía en unidad y que daba con gozo. Una iglesia con una visión misionera, con un corazón pastoral, con pasión por el evangelio. Eso debe de ser IBEA. Hoy la pregunta es, ¿estamos reflejando si nosotros como iglesia el carácter de Cristo? Nos pueden llamar cristianos, no solamente por lo que creemos, sino cómo vivimos, cómo damos, cómo hablamos, cómo amamos. Que el Señor nos transforme cada día más en la iglesia, que le honre y que le dé, que le obedezca, que le refleje a Él. Una iglesia, amados, una iglesia debe reflejar el carácter de Cristo. Y si usted no está comprometido con Dios, tiene que examinarse su fe. Dios me alcanzó cuando tenía 18 años de edad. Dios me salvó. Y desde ese momento he sido fiel a mi Dios. Y he tratado de crecer cada día. Cada día me esfuerzo para ser más como Cristo y me esfuerzo para que otros sean más como Cristo. Es mi compromiso. Y que hay desánimo, hay desánimo. Que hay cansancio, hay cansancio. Que hay frustraciones, lo hay. Pero siempre veo a mi Señor y sigo adelante. Amados, que Dios no solamente nos habla en este momento por su palabra, que no nos hable de otra manera. Pongamos oídos y atención a lo que Dios nos está diciendo durante todos estos días. Dios quiere de nosotros un corazón contrito y humillado. Un corazón que le alabe a Él, que refleje a Él.